Hacer reír a la gente es todo un arte, y más aún conseguir hacerlo sin recurrir a situaciones para adultos como groserías o doble sentido. Bienvenidos a Rincón Random, donde ofrecemos historias, curiosidades y algo más. En esta ocasión, contaré la vida de una pareja de cómicos que hicieron historia en el humor blanco. Un dúo que, aunque intentaban imitar el estilo humorístico de los comediantes estadounidenses El Gordo y el Flaco, conseguirían un estilo distintivo que los inmortalizaría como uno de los dúos cómicos más importantes de México. Hoy Rincón Random presenta Viruta y Capulina. Todo comenzó en el año de 1919, cuando la Ciudad de México vería el nacimiento de Marco Antonio Campos el 9 de septiembre, hijo de un capitán de artillería durante la Revolución Mexicana, y sería su abuela materna quien lo impulsaría en sus primeras dotes artísticas mediante la práctica del piano. Fue locutor, músico, comediante, actor y guionista. Comenzó su vida artística siendo parte de agrupaciones musicales, entre las cuales se encuentran el cuarteto El Póker de la Armonía, Trío Latino y Los Romanceros. Estas aptitudes le valieron hacer dueto con José Francisco Flores Chamula. Poco menos de 7 años después, Gaspar Enaine Pérez nacería un 6 de enero de 1926 en Puebla. Hijo de una madre poblana y padre libanés, fue un actor, comediante, músico, cantante, productor de cine y guionista mexicano. Gaspar, al igual que Marco Antonio, también comenzó su vida artística como cantante de cuartetos musicales, como Los Excéntricos del Ritmo o Los Trincas, habilidades que demostraría junto a Campos en sus películas. Un día que Marco Antonio imitaba al también cómico Resortes, bailando el swing y boogie boogie, la gente dijo que parecía la Viruta de los Carpinteros, por lo que desde aquel entonces adquiriría el apodo por el que hoy es recordado, y del cual siempre se sintió muy orgulloso. Siendo parte del dúo Viruta y Chamula, cantó canciones de Chava Flores, e incluso llegó a grabar algunos discos bajo el sello Columbia, pero este dueto no duró mucho debido a los problemas de alcoholismo de su compañero. Por lo visto no te amé, solo fue que te deseaba, tú dices que te lloré y estás muy equivocada. Por su parte, Gaspar consiguió su apodo debido a un chiste muy popular en aquella época que trataba de una perrita, cuyo remate era "Muévete, Capulina". Un día, en un show, mientras Gaspar bailaba, le gritaron "Muévete, Capulina", por lo que desde entonces se le conoció con el apodo que lo llevó a la fama. Un día, no está claro si de 1951 o 1952, mientras Marco Antonio Campos se encontraba comiendo en la cafetería de la XCW, fue abordado por Gaspar, donde le propondría que participaran juntos en un programa de radio que se llamaría Cómicos y Canciones. Marco Antonio se negó al principio, dada su mala experiencia anterior en el dúo Viruta y Chamula, además de que eso de hacerla de su patiño como que no era lo suyo. Como para aquel entonces Gaspar tenía problemas económicos, ya que no tenía trabajo, continuó insistiendo proponiendo ser patiño de Marco, hasta que finalmente Campos aceptaría la oferta y el resto es historia. El dúo comenzó en la radio con el programa Capulina y Don Viruta en la radio, donde alcanzaron un gran éxito de la mano de los guiones de Don Roberto Gómez Bolaños, mismo que les abrió paso para saltar a la pantalla chica, conduciendo el programa televisivo Cómicos y Canciones en Telesistema Mexicano, y finalmente llegarían al cine con su primer película titulada La Sombra del Otro. La fama del par alcanzó niveles enormes, y ambos actores mantuvieron una amistad tan estrecha en la vida real en su etapa como Viruta y Capulina, que incluso Marco apadrinó a Antonio, el segundo hijo de Gaspar, de ahí que Capulina siempre se refirió a Viruta como su compadrito. Es más, en una entrevista de 1962, Marco Antonio expresó el cariño y admiración profesional que sentía por Gaspar, misma que utilizó como inspiración para escribir el guión de Cascabelito, una de las cintas más tiernas del dúo cómico. Lamentablemente, la relación entre ambos comediantes vería el principio de su fin en 1966, durante un acto benéfico para niños,
en el que participaron varios artistas famosos tanto artísticamente como haciendo donativos. Según varias fuentes, el actor Antonio Espino Clavillazo entregaría una donación de 10,000 pesos de aquella época, y cuando Capulina estaba por hacer su donativo, inmediatamente Viruta lo sentó y se levantó diciendo: "Pues nosotros creo que con que nos vean en la televisión están ayudados". A lo que Gaspar, claramente incómodo, se levantó y dijo: "Qué buen chiste se acaba de echar mi compadrito", e hizo un donativo de 10,000 pesos a nombre de él y de Marco Antonio, quien no pudo disimular su enojo y se retiró. Ya en los camerinos, ambos actores se harían de palabras. Gaspar le recriminó su carácter fuerte y su constante negativa para algunas ideas de trabajo propias, por lo que lo mejor sería terminar su relación laboral ahí mismo. Fue entonces que durante algún tiempo no se les vio haciendo películas, lo que desató varios rumores en torno a la sociedad de la pareja cómica. Había desde los que decían que Viruta no se sentía valorado, hasta los que afirmaban celos profesionales para con Capulina, pues gozaba en cierta medida de mayor popularidad, debido a que ante el público su carisma contrastaba con el de Viruta. Sin embargo, Capulina siempre sostuvo que la falta de películas y obras de teatro se debía a que no había acuerdos favorables entre las productoras y ellos. También salió a la luz que Viruta desarrollaría un problema de alcoholismo y que además era un gran consumidor de tabaco, lo que lo volvería una persona difícil con quien trabajar. Sorpresivamente, quienes convivieron con ellos afirmaban que tras bambalinas Viruta era realmente muy alegre y gracioso, mientras que Capulina era más serio y reservado. Sería entonces que Capulina regresaría en solitario al programa Cómicos y Canciones, donde consiguió retomar su carrera enfocándose al público infantil. E incluso compartió escena con don Roberto Gómez Bolaños, quien fuera el guionista en la mayoría de sus producciones. Viruta, por su parte, incursionó en otros proyectos, con un estilo de comedia un poco más sofisticado y dirigido a todo público, que fueron tan olvidables como tus clases de química en la secundaria. Tuvo papeles secundarios en joyas fílmicas del tamaño de Traigan los vivos o muertos, Pistoleros bajo el sol, Debieron ahorcarlos antes, El hijo de los pobres y El agente viajero, e incluso condujo un programa infantil llamado Cine Safaria, con un éxito bastante regular. Según Capulina, la separación se debería a que después de conseguir programas individuales para cada uno de 13 emisiones por programa, cada uno de ellos recibiría un pago de 1,000 pesos de aquel entonces. Sin embargo, el programa de Viruta solo alcanzó 9 episodios para después ser cancelado. Y por contraparte, Capulina consiguió todo un año para su programa, con un pago anticipado de 10,000 pesos. Los efectos de sonido los vas a hacer tú. El viento sopla. ¡Ya! Y como queja de ultratumba se escucha el triste aullido de un perro. ¡Perro! ¡Mula! Existe un rumor de que Viruta fue incapaz de aceptar el éxito en solitario de su compañero, a tal grado que presuntamente buscó a Capulina para proponerle ser su representante. Esta idea le gustó bastante a Gaspar, por lo que se citaron en Casa de Campos para firmar el contrato. Pero tristemente Capulina ignoraba que pasaría uno de los peores momentos de su vida. Capulina llegó puntual a la cita en casa de Viruta, pero Marco le hizo esperar por casi 2 horas con el motivo de estar dormido. Y cuando Viruta salió, lejos de recibir a su invitado, se dirigió a desayunar sin prisa alguna, mientras Capulina siguió esperando hasta que finalmente fue recibido por Campos. Y cuando Capulina le habló sobre el contrato, Viruta contestó después de soltar una enorme carcajada. ¿Tú crees, compadre, que soy tan tonto como para firmar como tu representante? Lo que quebró por completo a Capulina. Se había dado cuenta que todo fue parte de una humillación planeada por su compadre. Cayó en un engaño peor que cuando tu esposa te pregunta por qué llegaste tan tarde, pero solo quiere saber hasta dónde eres capaz de meter las patas. De ahí en adelante, jamás volverían a dirigirse la palabra. Sin embargo, el cine los buscaría de nuevo para filmar un par de películas con ellos como protagonistas.
siendo Un par de robachicos y Dos pintores pintorescos las últimas 2 películas en las que participaron juntos. Y dato más random, según versiones de varios de sus compañeros de grabación, pese a no dirigirse la palabra detrás de cámaras, ambos filmaban como si nada estuviera pasando, lo que puede hacernos una idea del gran profesionalismo de estos cómicos. Años después, Capulina intentó hacer las paces con Viruta. Incluso fue invitado a protagonizar una película, pero Viruta se negó en todo momento. También, el hoy fallecido conductor Raúl Velasco hizo un intento por reunirlos en un homenaje en su programa Siempre en Domingo, pero Viruta dijo que no aceptaría ni aunque le pagaran todo el dinero del mundo. Años después, ante el fallecimiento de la esposa de Viruta, Capulina y su esposa María Elena Frías asistieron al funeral en el que Capulina decidió quedarse en el estacionamiento mientras su esposa entró a la funeraria, solo para ser expulsada por Marco, afirmando que ya no eran bienvenidos. Viruta pasó el resto de su vida al lado de su madre, quien terminó dejándolo completamente solo en su casa después de su fallecimiento. Fue también víctima de 3 infartos al corazón, los cuales le dejarían funcionando la mitad del mismo, hasta que una noche, mientras se encontraba durmiendo, sufriría un 4º infarto al corazón, el cual lo llevó a ser intervenido por cirugía a corazón abierto, en la que al momento de suministrarle la anestesia para la cirugía, fallecería el 19 de febrero de 1996 a la edad de 76 años. Capulina quiso asistir al funeral de su compadre, pero lamentablemente un problema de ácido úrico le impidió asistir, además de que Viruta ya había dejado la instrucción a su familia de que si él llegaba a morir, no se le permitiera la entrada a Capulina a su velorio, y en caso de que asistiera lo sacaran inmediatamente a patadas. A pesar de todo esto, Capulina siempre afirmó nunca guardar rencor hacia su compadre y excompañero, y sintió una enorme pena cuando este falleció. Capulina consiguió filmar unas humildes 58 películas posterior a la ruptura con su socio. Inició el circo de Capulina, que sería el primero en ser encabezado por un artista de renombre. Su último trabajo antes de retirarse fue la telenovela El diario de Daniela en 1999. El 21 de septiembre del 2011, Capulina fue hospitalizado debido a una obstrucción intestinal que le estaba causando náuseas y vómitos. Finalmente, días después, su padecimiento se complicó debido a un cuadro de neumonía que provocaría la muerte del rey del humorismo blanco el 30 de septiembre, víctima de un paro cardiorrespiratorio a los 85 años. ¿Y bien? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que existe alguna otra razón oculta y que fuera lo suficientemente poderosa como para guardar rencor a un amigo con el que se alcanzó la fama? ¿Alguna vez tuviste un amigo bastante cercano al que terminaste detestando? Espero tu opinión abajo en la caja de comentarios. Gracias por llegar hasta este punto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Y si el video te gustó y quieres ver más contenido como este, no olvides presionar el botón de like, suscribirte, activar la campana y compartir esto con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Te recuerdo que este fue Rincón Random. Adiós.